¿Ahora vamos bien? Vale. Entonces, empiezo otra vez. Buenas tardes y muchas gracias por su presencia. Esta actividad que plantea la Sociedad Menéndez Pelayo con idea de continuar durante futuras convocatorias, parte de la base de la extraordinaria riqueza que hay en esta región de creadores, de todo tipo de creadores literarios, pictóricos, escultóricos, y queríamos pasar revista a ellos, a lo que ellos quieren decir, quieren hablar y quieren exponer en sus propias palabras, en sus voces, en el diálogo con el público, en el diálogo entre ellos. Por esto, la idea es una mesa redonda donde participe el máximo número de personas posibles, donde se confronten ideas desde la literatura y desde fórmulas diferentes, distintas, de afrontar la literatura. Para ello hemos llamado, es la ventaja de ser mayor, que ya tienes una agenda bastante nutrida, a tres amigos, 3 compañeros, 3 docentes, no digo 3 jubilados porque hay una persona que todavía no, pero digamos que docentes veteranos, por lo menos, que van a hablar de su obra y que van a exponerla moderada por otro docente, en este caso, como verán enseguida, no jubilado, sino plenamente en activo, que es Javier Voces, que enseguida toma la palabra. Bien. Bueno, buenas tardes y gracias, Borja, por la iniciativa, por la posibilidad que nos brinda la sociedad de tener una tarde agradable charlando sobre literatura. Y esto en sí mismo yo creo que ya es un hecho de resistencia, es un acto de resistencia, ¿no? Hablar de literatura, hablar de libros. Si les parece, vamos a seguir la mesa redonda de la siguiente manera. Yo haré un pequeño semblante de cada uno de los autores, de las autoras y del autor que tenemos aquí en la mesa. A fuerza de breve será inexacto este semblante, me dejaré muchas cosas en el tintero. Y luego les daré la palabra a cada uno de ellos para que hagan su propio semblante, es decir, que expliquen lo que quieran de su vida y de su obra. Quizá una primera aproximación a cómo entienden la literatura. Y a partir de aquí, si les parece, pues iniciamos una conversación en la que nos gustaría mucho incluir al público, en que todos tengamos la posibilidad de participar. Yo tengo la esperanza de que la conversación nos lleve por derroteros insospechados, pero por si no fuese así, yo había planificado, había visto la posibilidad de que hablásemos un poquito sobre qué es la literatura, eso que los teóricos llaman de manera un poco rimbombante el hecho literario, aprovechando que tenemos en la mesa a novelistas y poetas, hablar un poquito del género literario, diferencias, retos, etc. Creo que es interesante también hablar de sociedad y literatura y ver un poquito cómo se tocan estas cuestiones y qué repercusión tiene en el hecho literario, en la construcción del hecho literario, desde dónde se compone. Y luego, pues, como ha dicho Borja, aprovechando que somos docentes, pues he abierto, o vamos a abrir, si les apetece, la posibilidad de hablar de literatura y enseñanza, ¿de acuerdo? Como digo, podemos romper este esquema y hablar de cualquier otra cosa, es lo bueno de una mesa redonda. Miren, les paso a presentar brevemente a nuestro invitado y nuestras invitadas. Aquí a mi izquierda tengo a Elena Vargues. Elena nace en Valencia, hija de padre valenciano y de madre santanderina, y se instala muy prontito, a la edad de 5 años, en la ciudad de Santander. Por ahí he leído que crece rodeada de libros y en un ambiente familiar propicio a la lectura. Se licencia en Historia Moderna y Contemporánea, y como buena historiadora se declara amante de los detalles cotidianos,
reflejo de este gusto encontraremos en sus textos: vestidos, vajillas, casas y datos anecdóticos. Su quehacer literario se ha centrado en la novela histórica, en la novela romántica, y pues destacamos aquí, entre otros, estos títulos. El encargo del maestro Goya, que es del año 21, es ganadora esta novela del 10º certamen internacional de novela histórica Ciudad de Úbeda. Destacamos también la trilogía El ducado de Annecy, con los tres libros que son El asalto de Cartagena de Indias, del año 14, el botín de Cartagena, también del año 14, y En el corazón del imperio, del año 15. Y por citar pues, títulos más recientes, o los más recientes, La doncella del río Luna y El caballero del río Lobos, del año 2023, y La fuente del francés, del año 23 también. De acuerdo, pues con este pequeño semblante, pues con mucho gusto le doy la palabra a Elena para que nos cuente lo que quiera, esa primera aproximación. Gracias. Así se me oye. Bueno, yo no he traído papeles, lo hago así un poquitín de forma espontánea. Yo empecé a escribir tarde, sobre los 50, 51 años. En ningún momento me propuse escribir, nunca había escrito nada. ¿Por qué? Fue un momento en el que me entró la curiosidad. Siempre he sido muy lectora, como ha dicho muy bien Javier, pero hubo un momento en el que un vecino me dijo: oye, Elena, tú que sabes mucho de esto y tal, yo he escrito esto, ¿qué tal si me lo corriges? Yo estaba mirándolo, estaba leyéndolo y dije yo: Dios mío, yo creo que esto lo escribiría mejor yo. Claro, muy soberbio por mi parte, puesto que no había escrito nunca en mi vida, ni un relato, porque a veces me dicen: ¿escribirías en tu juventud relatos? Nunca, no, cartas. Sí, cartas sí he escrito, mira. Entonces se escribían cartas, porque no había WhatsApp ni había nada. Pero vamos, no había escrito nunca. Y me entró la curiosidad, bueno, ¿y cómo se escribe? Y ahí empecé yo un poquitín, ¿cómo se monta una novela? ¿Cómo se organizan los capítulos? Era una cosa que me desbordaba. Y entonces dije, vamos a ver, ¿cómo puedo empezar yo? Y conocía un hecho, que era el asalto que hubo un momento dado a Cartagena de Indias de la flota francesa aliada con los franceses que estaban situados allí en el Caribe, y tenía más o menos el día al día del asalto. Y dije, pues mira, puse una línea temporal, de esas que hacemos mucho los historiadores, para ir situando los hechos. Y entonces hice unas líneas temporal y ahí fui metiendo yo mis protagonistas y lo que iba sucediendo. Y así empecé a escribir la primera novela, porque me lancé y escribí una novela. No escribí un relato, no, de buenas a primeras escribí una novela. Pero esa novela, cuando me la corrigieron, me la leyeron y tal, me dijeron, esto no es una novela, estos son dos. Y entonces tuve que dividirla. Y luego además dije, ya puestos, hago la tercera y así ya cierro el ciclo. Y escribí una trilogía, así, de buenas a primeras. Fue totalmente intuitivo la forma de escribir y de todo, porque nunca había ido a ningún tipo de taller de escritura, ni había participado en ninguna cosa de estas. Luego me fui enterando poco a poco que digo, mira, esto que hice de la línea temporal con los protagonistas y tal, se llama escaleta. Digo, bien, me fui enterando un poquitín cómo se elaboraba una novela y me fui enterando de los nombres y me sorprendió porque dije yo, mira, intuitivamente lo hice bien dentro de lo que cabe. Lo que hice mal fue evidentemente el estilo. El estilo, yo preocupada por mi historia, pues descuidé el estilo. Y ahí, pues bueno, tuve gente que me echó una mano y luego también tuve la suerte, porque mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo has conseguido que te publiquen en papel? Además, porque siempre me han publicado en papel. Y digo, bueno, al principio
Yo creo que mandé 20, 30, no lo sé, a todas las editoriales, todas las que pillaba, y yo escribía y mandaba el manuscrito. Hasta que al final una se decidió y me publicó. Y salió, sí, en papel, pero claro, muy mal escrito. Y entonces, ahí ya, cuando empezaron a intervenir los correctores, yo nunca me corté y siempre preguntaba, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y yo tenía que irme un poco enterando de cómo era la cuestión de la edición, cómo era la cuestión del estilo y por qué. No me cortaba nunca. Si alguno quiere escribir, tiene que ser muy humilde y recibir todo tipo de críticas y sobre todo también preguntar mucho, ¿eh? Es decir, cada vez que no entiendas algo y por qué es algo, ¿por qué? Yo no me corté. Y así fui aprendiendo. Y luego también tuve la suerte de que cuando empecé a escribir hubo como una especie de movimiento muy curioso que estaban imitando las autoras de romántica de las inglesas y de las norteamericanas y hacían convenciones de novela romántica, pero convenciones eran ellas. Yo asistí al RAD, que es de novela romántica de Madrid, y se reunían 500 personas. No, era una convención, aquello era tremendo. Ocupábamos el auditorio de Camacho, allí entero, de como Emisiones Obreras, entero, y se llenaba. Una cosa impresionante. Y entonces ahí empecé a conocer a editoras, a autoras, empecé a hablar, escuchaba mucho, aprendí que si las redes, que yo no sabía nada de las redes tampoco, de Facebook sí, vamos, lo sabía, las conocía porque mis hijas pues chateaban con el Facebook en aquel entonces, pero yo ni idea. Y tuve que ponerme a aprender a manejar las redes y tuve que aprender a cómo se montaba con tu novela, hacer un post para poder subirlo a Facebook, cómo se hacía, pues te bajas esta aplicación, me enseñaban. Y eso fue todo el aprendizaje que yo fui haciendo, pero fue totalmente autodidacta. Y luego ya, pasada la curiosidad, cuando ya me fui introduciendo en este mundo, lo que empezó fue también un poquitín como de amor propio y también de reto. Dices, voy a continuar. No se me da tan mal, parece ser, vamos, se me daba mal, vamos, tenía cosas mal, pero iba ya pillándole un poquitín todo lo que tenía mal, iba corrigiendo y me fui animando. Me fui animando, de hecho, si empecé a escribir con 50 años, ahora tengo 65 y tengo 15 novelas. A novela por año he ido prácticamente. Es decir, me lancé totalmente. Nunca esperé ganar ningún concurso ni nada. Es decir, lo hice, empecé por curiosidad, luego lo hice por reto y ahora lo hago porque me encanta. Es que estoy picada totalmente, es decir, me gusta mucho. Y me encontré en el 2015 con que quedé finalista de novela romántica de Vergara, en el Rincón de Novela Romántica de Vergara. Me editó Ediciones B y entonces ahí empecé ya a publicar con otras editoriales, con unas editoriales ya en condiciones. Tengo publicado con HarperCollins, también con Roca, y además es que encontraba editorial. Es decir, escribía y me decían, sí, te publicamos. Yo, porque no me consideraba nadie en ese momento. Luego ya el empujón, que fue una casualidad, el empujón vino ya definitivo con Úbeda. ¿Cómo surgió eso? Fue en plena pandemia. En el 2020 se puso en contacto conmigo Plaza y Janés y me dijeron, ¿tienes alguna novela? Y yo estaba escribiendo en ese momento. Y digo, sí, pero no está todavía. Y digo, estoy en ella. Y dice, pues nos la mandas en cuanto la tengas. Y digo, pues yo encantada. Digo, Plaza y Janés, fíjate, ¿qué más quieres? Pero resulta que justamente, conversé con ellos en enero y en marzo nos encerraron. Vamos, fue
Yo se lo puse largo, pero claro, con ese encierro, pues terminé la novela para junio, la tenía terminada. Pero ¿qué pasó? Que como habíamos estado encerrados, a ellos, a todas las editoriales, se les quedaron acumulados todas las novelas que ya tenían firmadas, incluso algunas ya impresas para sacarlas a la venta, pero que no salieron a la venta porque estaban cerradas las librerías, no se podía promocionar, no se podía hacer nada. Y entonces que tenían un stock ahí parado y pagado que no podían publicar nada nuevo. Y entonces le dije yo, bueno, siendo Plaza y Janés, digo, yo espero, no me importa, espero un año, espero lo que haga falta. Y me dijeron, no, porque dentro de un año no sabemos lo que se va a vender ni lo que vamos a hacer. Y entonces dije yo, anda, ¿y qué hago ahora con la novela? Y la presenté. Vi a ver los concursos que había y la presenté en Úbeda y ganó. Y eso ya fue el espaldarazo. Y bueno, y hasta aquí hemos llegado. No os puedo contar más. Bueno, has llegado muy lejos, Elena. Perfecto, gracias. De nada. Luego conversamos un poquito más. En el centro de la mesa verán ustedes a Elena Camacho. Elena es de Santander, escritora, profesora de lengua y literatura, como se ha dicho, licenciada en Filología Hispánica, doctora por la Universidad de Oviedo, con una tesis que a mí me llamó la atención cuando leí el título, ¿no? Sobre el lenguaje literario, pero no verbal, en el Jarama de Ferlosio. Bueno, hay otro texto, pero el Jarama de Ferlosio es referente, ¿no? Elena es autora de poemarios. Citamos Versatilidad de la emoción, citamos Arsa divinatoria, Trizas y trazos, estoy hablando del año 2006, año 2009, y más recientemente Metamorfosis, Bodegones y otras naturalezas vivas, del año 18. Sus textos más recientes son del año pasado, del año 24, En la frontera o Tempus Fugit. Como novelista ha publicado diversos títulos. Yo destacaré aquí El camarero del gato que ladra, del año 2020. Ha sido finalista del Premio de Poesía José Hierro, patrocinado por el Ayuntamiento de Santander, y también del segundo y tercer Premio Alegría de Poesía por su poemario Versatilidad de la emoción y Se levantó al alba una pregunta. En el año 2020 también ha sido finalista del concurso Historias sobre nuestros héroes de Zenda Libros. Bueno, Elena, pues danos tu visión y tu vida de literata. Pues nada, primero gracias a la sociedad Menéndez Pelayo. Bueno, lo primero, gracias a la sociedad Menéndez Pelayo, al Ateneo y a todos los asistentes. Lo segundo, yo al contrario que mi tocaya, sí traigo papeles, lo que pasa es que luego no los veo ni aunque me ponga gafas. Pero voy a comentar un poquitín pues lo que ha sido mi obra, que está ligada a mi vida desde que nací, porque yo escribo desde que supe, o sea, allí por 4 años o cuando nos enseñaran, siempre he escrito. Empecé con poesía, que me parece un poco como la piedra filosofal de la literatura, me parece el eje fundamental, me parece algo maravilloso y profundo y evocador. Y luego di el salto a la novela en el fatídico año 2020. También me pasó algo parecido, que ese año publiqué 3 poemarios conjuntos, quedé finalista en un premio de novela de Alféizar y me iban a publicar la primera, El gato que ladra, la que da el título a la trilogía. Como quedé finalista con la segunda, El camarero, me publicaron El camarero y como iba a presentar en abril del 20 aquí en el Ateneo El gato que ladra y se cerró, cuando lo retomamos ya tenía tanto publicado ese año que lo dejamos para el 22. En principio lo que me llama a mí de la literatura es el poder compartir lo que siento, lo que pienso y comunicarme, sobre todo comunicarme. No me gusta nada la literatura hermética. Lo que yo no entiendo digo, pero bueno, pues no sé, tendrá su público. Pero eso no está reñido con el estilo ni con un lenguaje poético, para nada. Lo sencillo es muy difícil escribirlo, lo mismo que dibujarlo y que esculpirlo, lo que sea. Mi primer poemario
porque aunque escribí desde siempre, publiqué muy tardíamente, como suele ocurrir con muchos escritores, pues somos pudorosos, somos tímidos, nos va más rápida la cabeza que la lengua y entonces nos dedicamos a escribir antes que a hablar, ¿no? Lo primero que publiqué, ya había publicado pequeñas cositas con otra gente, pero de forma autónoma fue en el 2006 y fue con un poemario con el que había quedado finalista en el certamen este de la alegría, que se tituló Versatilidad de la emoción, porque me parece que emocionarnos sabemos todos, eso nos llega a cualquiera, seamos de una opinión, seamos de otra, seamos como seamos. Y en él lo que hacía era como un repaso a diferentes emociones, pero quería destacar sobre todo dos, el llanto y la risa, para de alguna manera demostrar cómo el devenir nos obliga a esos cambios de humor y cómo son necesarios. Voy a leer dos poemillas, son muy cortos, para que se entienda lo que quiero decir. Del llanto. Llora con desacato. Otros jueces habrá que te perdonen. Llora sin mansedumbre. Revélate al fiscal que eres tú mismo. Porque muchas veces nos autoculpamos o nos tratamos muy mal y no deberíamos hacer eso. Y de la parte de las risas, voy a leer unos versos de uno que se titula Hagamos ejercicios de sonrisas, porque creo que también uno se puede enseñar a ser optimista y alegre. Tú insistes siempre que la alegría aprende como la mala hierba si sabes cultivarla. Solo se necesita un rostro atento y una gran disciplina en la gimnasia. Más tarde publiqué conjuntamente dos poemarios, Ars Adivinatoria y Trizas y Trazos, que dan un poco noción de mi gusto por lo que es el aforismo, la greguería, la sugerencia de lo pequeño, porque en lo pequeño está el germen de lo grande. Y bueno, voy a leer tres también muy cortitos. Este es una parte solo. Ávida de la lasciva pócima que llamaron memoria, olvido el hoy que nunca será ayer y sueño un mañana que jamás poseeré como un recuerdo, ¿no? Insistiendo en la idea de cómo cuando te rindes al ayer o te haces futuribles inciertos, lo que haces es acabar perdiendo el hoy, pierdes el presente, un poco la línea de lo que decía John Lennon, de la vida es aquello que nos pasa mientras estás ocupado, pues no sé cómo decía, haciendo otros planes. Y esto de los aforismos, pues por ejemplo, os leo dos también. La vida es bello con V. Los pelos que se te caen cuando te peinas dejan un rastro de calavera en tu cepillo. Y otro que también da noción de cómo me encanta engarzar pues, las frases hechas, las expresiones cotidianas, que se titula Hogos, y en realidad lo que hago es enganzar dos refranes. Llueve sobre mojado, por eso andamos con el agua al cuello. El siguiente poemario que escribí se tituló Metamorfosis, bodegones y otras naturalezas vivas. ¿Y qué vemos ya a partir del título? Pues que soy una contradictoria. Y es que yo creo que la mayoría de las personas, hasta el más coherente, y si no pensemos en Victoria Kent, que quería el voto femenino, pero las mujeres no estábamos preparadas para ello. Entonces, pues en el fondo somos contradictorios, aunque seamos muy coherentes con nosotros mismos. Y el siguiente que publiqué, publiqué 3 en 1, es Colección de flores raras, las noches y los días e itinerario biblioteca. El de itinerario biblioteca, como se puede uno imaginar, es una especie de obra homenaje hacia mis lecturas de la infancia, todo aquello que más me gustó. Y el de los días y las noches es una especie de explicación de cómo me influye el paso del tiempo, que es algo que aparece en todas mis obras. Pero el más raro es el que se titula Colección de flores raras. ¿Y por qué? Pues porque en él lo que hago es hacer poemas de síndromes
de trastornos y de enfermedades rarísimas y no tan raras, como por ejemplo el Diógenes, que no es tan raro como creemos, o el hikikomori o la prosopagnosia, que es una ceguera ante o sea, no ser capaz de ver una cara, que eso lo tiene por ejemplo Brad Pitt, que no puede ver las caras, reconoce a sus amigos pues por el contorno, el movimiento, la forma en que habla, pero no les ve la cara. Y os voy a leer uno, el de hikikomori. Entre 4 paredes y un sofá, mi cuerpo se debate y se estrangula. La sociedad se asoma a mi ventana y corro las cortinas, las persianas. Parpadeo para negar la evidencia del otro y recreo un mundo online que no me saque de mí, de mis casillas, de mi habitación ni de mi encierro. Por si alguno no lo sabéis, un hikikomori es una palabra japonesa que designa a esas personas que se encierran en su habitación, que es que comen allí, viven allí, no salen de su casa. Y luego, pues bueno, escribí eso, En la frontera y Tempus Fugis, y ya pasé a la novela, con El gato que ladra, el camarero del gato que ladra y el dueño del bar, con lo cual también se ve que El gato que ladra es un bar. Lo que tienen en común es el escenario y el escenario es un bar, porque yo lo veo pues como un lugar en el que la gente se encuentra, se reconoce, se entiende, pasa muy buenos ratos, a veces hay rupturas, a veces hay encuentros, y me parece un lugar hasta llamativo porque, por ejemplo, los camareros, cuando son buenos profesionales, son capaces de saber cómo es su clientela, de entender a todos esos parroquianos, hacen familia, hacen hermandad, y quería un poco pues utilizarlo, no sé si porque mi padre tenía un bar, el Capitol, igual eso me influyó, pero vamos, no lo sé. Y me parecía interesantísimo el hecho de que el escenario fuera un bar. Y las tres son muy distintas, se leen independientemente. La primera habla de la violencia, del dolor, de cómo el pasado determina de alguna manera el presente de cada uno de nosotros, o por lo menos lo influye mucho. Utilizo 3 generaciones, abuela, madre e hija, y cada una ha vivido la violencia de una forma. La violencia estatal, la guerra civil, la violencia doméstica y la violencia autoinfligida, porque cuando una persona sufre, sobre todo en su infancia, ya decía Isabel Allende que la infancia feliz es un mito, pues cuando una persona sufre mucho, al final su autoestima, de alguna manera, se ve abocada al fracaso, y entonces todo el pasado está lleno de cicatrices que hace que el presente, pues bueno, sea difícil digerirlo. En la segunda, lo que hice era una pequeña investigación no policíaca, porque el que investiga es el camarero, pero sí una investigación de un supuesto accidente que cree que no es tal. Y cuando llegan los amigos del muerto al bar, empieza a hacerse amigo el camarero Samu de ellos, porque es un poco me tome en todo, es muy curioso y tal. Y al final acaban investigando los hechos. Y la tercera se centra en el dueño del bar, Pepe, y es como una especie de intento de redención. Habla de la culpa. Es una persona que ha vivido de una forma que parece ante la gente que es un ser maravilloso, muy buena persona y demás, pero hubo un hecho en su pasado, hace 42 años, terrible. Y cuando se va a morir, porque se está muriendo, es un enfermo terminal de cáncer, pues resulta que quiere investigar lo que pasó hasta... lo que pasó hace 42 años y con una serie de personas. Y lo que dice en algún momento Pepe es que no hay que tener miedo a las palabras. Lo digo porque a la gente le suele echar para atrás que hable del cáncer. A mí me encanta visibilizar las enfermedades, del tipo que sean, físicas, psíquicas o como sean.
Y dice Pepe que hay que ser valiente, no hay que tener miedo a las palabras, eso es una superstición, las palabras no te hacen nada, como mucho te hieren, pero no te hacen nada, no te enferman ni nada, hay que saber sobrellevarlas, entonces él quiere, digamos, bien morir. Y por eso lo que va a hacer es toda esa investigación. Y bueno, yo creo que más o menos, y no he leído nada. Estupendo. Muchas gracias, Elena. Bueno, pues allá al otro lado de la mesa está Fernando Abascal Cobo. También es autor santanderino, catedrático de instituto en la especialidad de lengua y literatura, profesor tutor en el Centro Asociado de la UNED de Cantabria. Ha impartido clases en la Universidad de Cantabria de Literatura, ha colaborado como profesor en la Universidad Internacional Méndez Pelayo. Y Fernando es autor de poemarios. Ramaizal, empezó con Ramaizal en el 77, De Palabra en el 81, La memoria del cuerpo, Manual para cruzar el mar del 87, Tratado de pasión del 99, Los poemas ásperos del año 2010 y Torre Holderlin del año 2015. Su obra poética ha sido también recogida en varias antologías nacionales, así como en revistas literarias como Peñalabra, Luna de Abajo, Barcarola o Fábula. También es autor de numerosos artículos y estudios sobre temas literarios y ha recibido el premio José del Río Sáinz de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria por su obra Manual para cruzar el mar. También le fue concedido el premio Gerardo Diego para profesores de enseñanza secundaria por su poemario Tratado de pasión. Pues bien, Fernando, te invito a que des tu visión sobre la literatura. Muy bien, pues muchas gracias a la Sociedad Méndez Pelayo, a Borja, que ha sido el París que ha raptado a las dos Helenas y a mí. Y nada, muy agradecido y muy bien acompañado por Elena Vargas y Elena Camacho. Me cuesta hablar de mi obra porque incluso hasta me cuesta decir mi obra, como si fuese mía solamente, ¿no? Yo fundamentalmente, sí, es verdad, he sido profesor y me siento lector, más que autor, aunque haya escrito libros. Me estaba recordando una reflexión del escritor italiano, un escritor que admiro mucho, que fue guionista de Federico Fellini, que se llamaba Ennio Flaiano, que decía, y me lo aplico a mí mismo, por supuesto, nada más triste que un artista que dice, nosotros los pintores, o bien nosotros los escritores, y siente su mediocridad protegida y reconfortada por todas las demás mediocridades que forman número, sociedad, sindicato. Nunca me he sentido en este sentido, ¿no? Nunca me he sentido en las pasarelas de la literatura, ni siquiera he tenido afán de publicar, ni lo tengo. Desde hace más de 40 años que no me presento a ningún concurso, eso fue una enfermedad de joven. He sido presidente del jurado de varios premios y he pertenecido a muchísimos jurados, eso sí, pero lo he hecho por la pasta, nada más, ¿eh? Y entonces, bueno, ya digo que me siento lector. Por hablar un poco de la prehistoria literaria, desde ese sentimiento de lector, siempre me ha gustado leer y creo que he sido un buen lector y sigo siéndolo, pues de la lectura ha surgido la escritura, evidentemente, ¿no? Y la escritura que surgió fue la poética, que es la que más me interesa. Me interesa mucho más la poesía en cuanto a lenguaje intenso, concentrado, un lenguaje que habla del propio lenguaje, aparte de hablar de muchas más cosas. Y me gusta, claro, lo que yo entiendo por buena poesía, ¿no? Yo creo que estamos a hitos de tanta ficción y lo que verdaderamente nos falta es la realidad, ¿no? Uno tiene ficción en el cine, en las novelas de consumo más o menos fácil, etcétera, en estas novelas terapéuticas que yo llamo, novelas que no tienen prácticamente ideología, que convierten al lector en un cliente, en un consumidor de literatura de entretenimiento. Yo nunca he entendido la literatura así. Creo que la literatura es una palabra nobilísima y que la literatura cuesta muchísimo esfuerzo, ¿no? Elena ha hablado de hermetismo, no le gusta la literatura hermética, pero claro, depende también de qué hermetismo, ¿no?
de qué hermetismos hablamos. Hay literaturas que sí, evidentemente son herméticas, como hay cuadros de pintores que pueden ser muy herméticos, que no los entiendo y sin embargo me dicen algo, no sé. El arte abstracto puedo no entender nada de lo que está plasmado en el cuadro y sin embargo pues siento algo, una emoción, un sentimiento, etc. Yo creo que hoy la literatura está plagada de sentimientos, de emociones, ¿no? Vivimos tiempos emocionales en que los argumentos pesan muy poco y pesan más los energumentos, más bien, ¿no? Entonces ahí se produce en la literatura más actual, y a mí me gusta mucho la crítica literaria, se produce un excesivo sentimentalismo, ¿no? Un chantaje emocional al lector, es decir, engancharle, por emplear una palabra que se utiliza mucho, ¿no? Hay que enganchar, o me he sentido con esta lectura enganchada, ¿no? Enganchada, ¿no? Y la verdad es que este tipo de literatura que yo leo también, que está muy bien escrita. Sí, yo siempre digo que no creo que esté ni siquiera bien escrita, está bien redactada, que no es lo mismo. Eso lo decía Alonso Zamora Vicente, ¿no? Decía, qué libro más bien redactado, pero qué mal escrito. Bueno, pues algo de eso, ¿no? Algo de eso. No creo, contradiciendo un poco, permíteme, Elena, que el estilo sea algo aparte a la historia. No creo. Creo que el estilo es la historia. Forma parte de la historia. Niego la palabra estilo, ¿no? Creo que el estilo forma parte de... El lenguaje con el que se cuenta la historia forma parte de la trama. Forma parte de la trama. No podemos distinguir entre el fondo y la forma. El fondo es la forma es el fondo. La ética es la estética y la estética es la ética. Entonces, yo entiendo la literatura así, pero la entiendo yo, pero por supuesto estoy abierto a muchísimas otras interpretaciones de lo que significa literario. Y digo que me dediqué a la poesía, pues tal vez por vagancia, verso corto, una novela. Ellas son escritoras fundamentalmente de novela, pero Elena ha escrito también poesía, Elena Camacho. La poesía, la novela, yo les admiro porque es que es polifónica, es difícil de construir, es una estructura, en fin. Mientras que en la poesía requiere algo que en la novela se puede estar distraído. Es decir, la poesía es decir todo lo justo, lo preciso. Es decir, si en un poema sobra una palabra, un adjetivo, o falta, el poema está descompuesto totalmente. Mientras que en una novela, pues una novela tiene altibajos. Puede subir y puede bajar en su calidad literaria. Pero en una novela no todo es la historia. No todo es la historia, no todo es la trama, no todo es la fábula, por emplear un término de la teoría literaria. Creo que el lenguaje es fundamental y creo que esa es una de las grandes enfermedades de los novelistas actuales, fundamentalmente, pero también de los poetas. Y es la utilización del lenguaje como mero instrumento. El lenguaje como un instrumento para contar una historia, como si el lenguaje viniese y fuese fluido, etcétera, o que contar una historia es saber lo que es una analepsis y una prolepsis, una anticipación, un recuerdo, alguna técnica, cambiar el narrador omnisciente por un narrador en segunda persona, o un narrador testigo, lo que sea. Es decir, estas técnicas de la narratología, ¿no? Escribir tal y como yo lo entiendo, insisto, es algo complejísimo. A mí me resulta muy difícil. Y por eso he escrito tan poco, porque me resulta muy difícil. Muy difícil. Y escribo fundamentalmente poesía y cada vez menos, y lo que más estoy escribiendo es ensayo, no lo has mencionado, pero lo voy a mencionar, es un ensayo sobre Samuel Beckett que he publicado y que me interesa muchísimo, precisamente el ensayo de un autor que, digamos, progresaba hacia el fracaso y hacia el silencio y hacia el no lenguaje, a pesar de que escribió muchísimas obras, pero que reivindicaba el no lenguaje, el silencio, ¿no? Y que se pasó toda su vida, como muchos personajes, esperando a Godot, y Godot no llegó nunca. Ese Godot podríamos entenderlo también como la inspiración que no llega nunca. No hablemos de inspiración, hablemos, como decía Jim Ferrer, de transpiración, de la inspiración que nos coja trabajando. Y todas estas concepciones de la literatura que hemos oído, tan interesantes, por otra parte, se deberían inscribir en una concepción ideológica y estética. Es decir,
cómo concebimos el mundo, la ideología nuestra con respecto al mundo, el punto de vista, y cómo concebimos la obra de arte como un objeto estético, como un objeto. Es decir, ¿qué papel tiene la estética? Yo escribo ¿para qué? Para distraer, para consolar, para que me entiendan, como explosión de lo que llevo dentro y que necesito sacar, para explorar el tema de, por ejemplo, que Elena ha hablado de la culpa, tan interesante, o de un tema fundamental como es el paso del tiempo, que ha sido muy tratado. Es decir, esto me interesa, ¿no? Y escribo poesía tal vez porque la poesía está en la periferia y está en la intemperie. Es decir, la novela es el género literario, la poesía no es un género literario, lo primero que tengo que decir, pero la novela es el género literario voraz que lo consume todo, Es el género que más vende, es el género que está presente no en la literatura, sino en las series de televisión, en el mundo del cine, en fin. La gente tiene necesidad de contar y contarse. Pero contar no es lo mismo que escribir. Podemos contar una historia, pero escribirla es otra cosa. Se ponen en juego muchísimas palabras, muchísimo lenguaje, y el lenguaje tiene ideología, es una construcción del mundo. Utilizar una palabra y no otra indica el punto de vista donde tú te sitúas ante la realidad, ¿no? ¿Qué concepción de la cultura tenemos? Este es el tema. La cultura como entretenimiento, como espectáculo, ¿cómo consideramos al lector? ¿No? La cultura ligada al ocio, o a la cultura como una herramienta crítica para pensar, para actuar de otra forma. ¿Cómo planteamos la cultura ante el lector? ¿Como un ejercicio de mansedumbre o un ejercicio de provocación y de dificultad? Es decir, voy a escribir una obra que suponga dificultad, no porque le quiera hacer daño al lector, no, que le suponga la dificultad que a mí me ha costado escribir. Por lo menos la misma. Este es el asunto. ¿No? Y yo creo que todo esto tiene como consecuencia y a cabo el hecho de que hoy no exista la vanguardia en la literatura. Sí que existe la vanguardia pictórica, la vanguardia musical, en la música clásica contemporánea, pero no toleramos los lectores, o no toleran los lectores, la vanguardia en la literatura. La desprecian porque no lo entiendo. Pero ante un cuadro de Juan Uslet, mira, colores, combinación, etcétera, o de Rothko, este mismo comentario no se produce ante un poema vanguardista, ante una novela difícil de leer. Es que está todo seguido, es que no pone punto y seguido, o que mezcla los tiempos, y me hago un lío cuando me sacan de la linealidad. Pero es que yo creo que debemos los escritores debemos decir algo nuevo de una forma nueva. Por lo menos intentarlo. Creo que todo está escrito. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué voy a decir yo sobre el tiempo, el paso del tiempo? Yo no creo que diga nada maravilloso frente a lo que ha dicho Joyce, o lo que ha dicho Faulkner, lo que ha dicho Garcilaso de la Vega, o lo que ha dicho Heráclito. ¿Qué voy a decir? Diré algo, mi punto de vista, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir que hoy además, en esta reflexión, ¿cómo me cuesta acabar, eh? En esta reflexión, creo que estamos en una sociedad en la que faltan lectores más que autores. Hoy todo el mundo publica y se autopublica, y en blogs y en internet y todo eso. Es decir, es una sociedad que cada uno tiene que tener su libro. Oiga, que yo quiero contar algo, mi historia, que tengo una historia. Pero escribir no es contar una historia, es mucho más. Escribir una novela, bueno, debe ser complejísimo. Un año con una novela y leerla y releerla y lo cambio y pensar en la estructura. No tanto la historia, que a mí la historia me preocupa muy poco. Es más, dentro de 3 meses esa novela igual se me ha olvidado el argumento y me quedo con 2 renglones. Y sin embargo, me puedo quedar con, fíjate qué forma ha tenido este autor o esta autora de atacar este tema, que es un tema ya conocido, etcétera. La forma de abordarlo es magnífica. Y las palabras tal. A eso voy, ¿no? Entendamos la cultura como la cristalización de una ideología. Y a partir de ahí,
nos ponemos a escribir. Bueno, pues gracias, Fernando. En realidad has tocado muchos de los puntos que teníamos previstos abordar en el debate. Pero bueno, abrimos a partir de ahora el debate. Están invitados a intervenir, por supuesto. Y eso es, vamos a conversar. Yo lanzo preguntas al vuelo y, por favor, recoged el guante. Yo creo que se ha hablado suficientemente del hecho literario, ¿no? Pero mi primera pregunta iba por ahí. A la hora de reflexionar y definir vuestra faceta de escritoras, de escritor, ¿desde dónde entendéis la labor de la escritura? Es una pregunta que ya se ha abordado también. ¿La entendéis como un ejercicio de introspección y, por tanto, individual e íntimo? ¿O, por el contrario, es más bien una exhibición, una apertura al mundo? También se ha abordado este tema, ¿no? Una búsqueda del tú lector, ¿no? Y por complementar un poco esta primera pregunta, pues la idea es, cuando escribís, ¿cuál es vuestro lector ideal? ¿Qué esperáis al otro lado? Es un poquito el puzzle. Por favor, adelante. Yo tendría que hacerte algunas puntualizaciones, Fernando. Házmelas. Estoy sujeto a la... No, vamos a ver, es que has hablado de una literatura muy reducida. Y para mí la literatura es un tema mucho más amplio. Quiero decir, a ver, hay mucho tipo de lector, incluso un mismo lector, yo misma, por ejemplo, hay momentos en el que me apetece leer una novela muy bien escrita de alguien o un clásico, o me gusta leer en un momento dado un poemario, o en un momento dado también me apetece leer pues una novela de crímenes, o me apetece... Porque es muy amplia la literatura. Gracias a Dios hay mucho donde escoger y según nuestro estado de ánimo podemos elegir nuestra lectura. Puede ser más seria y cultivada, puede ser un ensayo, o puede ser también un momento en el que dices, ay, estoy de vacaciones y quiero leerme pues una novela de entretenimiento y pasármelo bien en un momento dado. Yo considero literatura todo. Vamos a ver. Y en cuanto a escritores, evidentemente, pues es muy amplio también el campo, porque efectivamente si el lector demanda todas ese tipo de diferencias literarias, por llamarlo de alguna manera, también hay escritores que ofrecen ese tipo de... esa variedad. Esa variedad. No todo tiene que estar circunscrito a la calidad. Me explico. Literatura yo lo considero que es cualquier manifestación de cualquier persona que escriba o que bien cuente una narración. Incluso un abuelo que esté contando un cuento a un niño, yo ahí considero que ahí es un momento literario. Que puede ser, ya te digo, más o menos con calidad o sin calidad, pero bueno, hay un momento, hay al menos una intención artística o estética o de narrar algo en condiciones para que llegue o emocione al niño o al lector o a lo que esté dirigido. Es mi forma de verlo, vamos, es que yo creo que te has ido por un sitio, vamos, por un solo canal, y has cerrado un poquitín todos los demás canales. Yo también quiero puntualizar eso. Sí. A ver, soy un poco más equidistante. Quiero decir... Se nota que he venido a provocar, ¿eh? Cuando hablamos de literatura, yo creo que la literatura en general, y si se publica, hombre, habrá editoriales más comerciales y todo lo que sea, pero la literatura en general tiene calidad. Y cuando he dicho que no me gusta la hermética, en lo cual me refrendo, porque lo que no entiende una persona más o menos cultivada, que ha hecho una carrera, que tal y cual, que estudia, que lee mogollón también, como pues vosotros, o no me llega, porque normalmente no me llega. Pero puede que no nos llegue y que no sea hermético. Déjame acabar. Villena. ¿Qué Villena? ¿Luis Antonio? Sí. ¿Te parece hermético? No, me parece, sí.
hermético, aburrido, figurativo. sosaina, de todo un poco. Bueno, dicho esto, que no me gusta lo que yo entiendo por hermético, que no me dice nada, no igual porque sea tan difícil, porque la calidad, o sea, la complejidad no está reñida con la calidad. No, Todo lo contrario, y la sencillez tampoco. Lo sencillo puede ser súper, tener muchísima calidad. Otra cosa es lo que yo llamo hermetismo, que también se da mucho en alguna poesía de jóvenes, que es esto de tirarse 2 horas hablando del sexo de los ángeles y no decir nada. Que bueno, no sé, que igual está muy bien, pero a mí no me llega, basta. Pero que, a ver, que una cosa es lo complejo y otra lo hermético. Se puede ser muy complejo y llegarte de maravilla y lo puedes descifrar de maravilla y lo puedes entender. Y se puede ser muy sencillo y tener gran calidad. No sé, no está reñido, Sí, ¿no? estoy de acuerdo. No, estoy de acuerdo, ¿eh? No es lo mismo sencillo que simple, ¿eh? Exacto. No es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a distribuir juego, ¿no? Esto. Hay muchas clases de lectores, evidentemente. Pero yo estoy hablando de la literatura, con mayúsculas, la literatura como obra artística. Se puede crear literatura y oratura. Por supuesto que una narración de un abuelo a un niño contándole un cuento puede ser magistral. Claro que sí, claro que sí. La literatura comenzó siendo hablada. Y hay narraciones, cuentos populares que son magistrales. Y hay libros escritos de autores muy consagrados que no lo son, que no tienen esa calidad. No, pero por lo menos pidámosle a la obra de arte calidad, ¿no? Que hay muchas clases de lectores, evidentemente. Yo cuando voy a la playa no llevo la ética de Spinoza, por ejemplo, a leer en la playa, ni voy a dar una novela compleja de Robert Musil o de algún autor de estos de grandes honduras. Me llevo pues una novela negra, una novela de detectives, etcétera. Bueno, que a mí que me gustan y que leo, porque me permiten descansar de otras. Pero yo digo que la literatura que me interesa a mí es ese tipo de literatura que tú dices que debe tener calidad, ¿no? Esa literatura que hay bestsellers que me gustan y que están muy bien escritos, claro que sí. Pero hay otros que no me gustan nada y que me parece que no hay ninguna innovación y no suponen nada, gastan papel. Y todo me produce todo me sabe a una saturación de palabras, de ficciones en que lo real se diluye, y ya digo que trata al lector como cliente y el libro se convierte en una mera mercancía. ¿Qué ese lector quiere ese libro? Porque le apetece ese libro y porque prefiero a Pérez Reverte a Pérez Galdós. Con todo el derecho. Y a mí Pérez Reverte algunas cosas me gustan y Pérez Galdós me gustan muchas más. Por ejemplo, ¿no? Y no porque sea Pérez Galdós y lo hayamos estudiado en la carrera, no, sino porque, bueno, me parece que Pérez Galdós es mucho más rico en su visión del mundo que la que tiene Pérez Rebelde. Rebelde poco. Esto se llama lapsus. Pero oye, el Lingüe. Pérez Rebelde, poco rebelde. Pero bueno, ya está, ¿no? Que es la que tiene este hombre, que a mí me parece que está escribiendo un tipo de novela, dentro de novela de género, de aventuras, muy bien escrita, muy bien armada, etcétera, bien, tal. Pero no me dice mucho más. Yo los libros de Pérez Reverte los puedo leer, pero no los voy a volver a leer. Y eso lo estaba diciendo algún día, ¿no? Yo las personas que realmente me gustan las quiero conocer y reconocer. Es decir, 2 veces, ¿no? Le preguntaron una vez, tenía aquí una cita estupenda, había apuntado, un desorden que tengo aquí. Juan Rulfo, ya sabéis que escribe Juan Rulfo la maravillosa Pedro Páramo, ¿no? Y confesó él mismo, él dice, esta novela, así como hablaba Juan Rulfo, que es que tenía unos mutismos de 15 minutos sin hablar, y dice, la novela solo se entiende después de leerla 3 veces. Y dice, la gente tiene problemas para entenderla, pero yo lo tuve para escribirla. Es decir, una novela se entiende a fuerza de releerla. Igual que una persona. Una persona la conocemos, pero cuando verdaderamente la conocemos es cuando la reconocemos entre millones de personas. Cuando es ella, individualmente.
Bueno, pues hay libros que yo leo y que no volveré a leer. Los compro, los leo, etcétera, y en lugar de tenerlos en la biblioteca, digo, pues esto no lo voy a leer nunca. Es más, al mes y medio se me ha olvidado, esto iba de tal, y no está mal escrito, y no está mal escrito, y es un libro de éxito de ventas, pero no siempre el éxito significa calidad, ¿eh? Hay una cantidad de obras que no han tenido ningún éxito, bueno, y son estupendas, o novelas que están fuera de tiempo, que tienen un éxito ahora y dentro de 20 años no lo tienen, y al revés, ¿no? El hermetismo, Luis Antonio Villena, a mí me parece que es muy figurativo, Luis Antonio, pero bueno, yo estoy de acuerdo, ¿no? El autor que escribe hermetismo para ser hermético no me gusta nada. Eso. Eso, es que, y además que este tipo de autor pedante, yo prefiero ser pedestre a pedante. Ese autor que va de oscuro para que veas, a ver si llegáis a mi altura, a ver, cuánto sé, cuánto sé. Este no es un autor, lo que es un payaso verbal. Y se acabó, ¿no? Luego, no hay que confundir lo sencillo y lo simple. Hay historias sencillas, relatos, microrelatos incluso. Literatura oratura, lo que yo llamo yo literatura oral, en los pueblos, en las abuelas que cuentan una historia al nieto, que te quedas deslumbrado. Por la sencillez, ojo, y profundidad. Que no obsta la sencillez y la profundidad, ¿no? Pero eso. Seguimos. En relación al género de la novela negra, yo discrepo en una cosa también. Tiene muy mala prensa, es como el género pequeño, lo mismo que algunas personas consideran la poesía porque no tiene muchos lectores. Y para nada, yo creo que una buena novela negra tiene que tener un ingrediente social y por lo tanto ideológico y si se puede psicológico también fundamental, con lo cual me parece que puede ser tan buena o mejor que una novela realista. Absolutamente. De las novelas de género, novela negra, hasta las novelas del oeste. Centauros del desierto es una novela, una obra maestra. Una obra maestra, ¿no? Novelas negras, obras maestras, pues bueno, Vázquez Montalbán, Galíndez, todo lo que sea, o las del detective, como son, bueno, son novelas negras, y bueno, hemos leído todos novelas negras de una calidad maravillosa, en la que está lo social, está está la ideología, está la crítica al poder, está la afectividad. Sí, absolutamente, ¿eh? Sí. Estoy de acuerdo. Me toca a mí hablar. Venga, tú. Si te apetece. Bueno, no, iba a decir que sois gente absolutamente fiable. No os habéis puesto de acuerdo en lo que es la literatura. Y no esperaba otra cosa. Debajo de la mesa, por aquí debajo de la mesa, sí. Es que yo creo que somos tres escritores totalmente diferentes. Sí, yo cuando vi la mesa dije yo, es que no coincido en nada con ellos. Esa es la grandeza del debate. La culpa la tienes. Cualquiera dice ahora que la literatura tiene un componente terapéutico, que a mí me encanta y me parece maravilloso después de lo que has dicho tú. De hecho, la catarsis, la purificación estaba ya en los griegos, en los latinos, y me parece algo elemental y fundamental. Cuando no leemos algo y decimos, jolín, pero si esto que me pasa a mí entonces no es tan raro. Si le pasaba, hombre, no voy a decirlo de Edipo Rey porque eso no nos ha pasado prácticamente a nadie, pero sí, a mí me parece que tiene un componente terapéutico muy importante. Bueno, por yo eso... me refiero a los libros de autoayuda. Ya me he entendido. Claro, entendido, todo es terapéutico porque cuida y alivia. ¿Cómo no? El leer una novela incluso difícil o complicada en determinado momento, en soledad y en silencio, pues claro que nos alivia. Y siempre que tienes en las manos un libro es como que te llena el alma, si te llega, claro. Sí. Dejadme, si os parece, que introduzca otro elemento que también ha comentado Fernando en su primera intervención. Y nos pasamos un poco, si queréis, a la parte de literatura y sociedad, a lo que llaman sociología de la literatura. Y aquí os interpelo nuevamente. La cuestión es, ¿consideráis que la literatura ha de ser, hoy por hoy, revolucionaria, contestataria, tiene que denunciar las injusticias de nuestro tiempo? ¿O por el contrario, la literatura tiene que ser un bálsamo en relación con lo que estabais comentando? Oportunidad de quietud, oportunidad de reflexión. ¿Y pueden combinarse las dos cosas o no? Pues, si me permites, no me gustan los panfletos literarios, es decir, el panfleto como tal, es decir, una obra que se construye simplemente en la que el lenguaje es un mero instrumento para conseguir de que no hay que hacer esto o hay que hacerlo, etcétera. Eso no me gusta.
pero tampoco sería demasiado sencillo estas dos opciones que planteas, ¿no? La literatura como bálsamo y la literatura esta revolucionaria que pretende cambiar el mundo, ¿no? Ambas son legítimas y no hay que prohibir nada, y por supuesto cada uno que escriba lo que quiera y que cada uno tendrá sus lectores, ¿no? Pero yo creo que la buena literatura tiene un poco de todo, es decir, tiene una conciencia social, trata de salir del yo. Hoy, por ejemplo, en la novela española contemporánea, pero no solo en la novela española, pero mucho en la novela española, es el triunfo del sujeto, del subjetivismo, es decir, el yo. Está muy presente el yo. Yo alguna vez he hablado aquí desde esta mesa en que cambiaba la palabra arrogancia por ayogancia, porque es el yo. Muchas novelas están construidas desde un yo, un yo artificial en el que el autor mete mucho de su mundo. Pero se ha perdido en nosotros. Se ha perdido en nosotros esa conciencia social que tuvo la literatura española en los años 50 y 60 en la denostada novela social española. Que había de todo. Había obras maestras y había cosas infumables. Las había, pero había obras maestras. Eso hoy no está. Ha desaparecido la conciencia social, ¿no? Literatura como bálsamo. La literatura siempre es bálsamo. Es bálsamo incluso esa literatura que te provoca, que te pincha, que te incomoda. Pero a mí me gustan los libros que me incomodan. Me gustan también leer una novela fluida, sencilla, etcétera. Pues también. Pero me gusta más esa literatura que me cuesta, ¿no? Que tengo que desbrozar renglón a renglón. ¿Qué me está diciendo el autor? ¿Por qué me cambia el punto de vista? ¿Por qué aquí mete una elipsis? ¿A qué viene esta elipsis? Esta elipsis es muy grande, se me ha olvidado un personaje, etcétera, etcétera. Uno lee a Joyce o lee a Proust y está recibiendo una lección magistral de cómo contar una historia. Y difícil de seguir, y hay que leerlo con una intensidad y con una disciplina tremenda. ¿Es bálsamo? Lo es. ¿Es también conciencia social de un mundo y un retrato social de un mundo en decadencia? Lo es. ¿Crítica a ese mundo? Lo es. Adelante. Bueno, Yo estoy de acuerdo en este caso totalmente contigo. La literatura puede ser las dos cosas a la vez y yo creo que debe ser las dos cosas. Tiene que tener algo de bálsamo y desde luego si no refleja la sociedad y no critica todo lo criticable, que por desgracia es mucho, pues se queda corta para mí. Bueno, yo lo voy a enfocar desde otro punto de vista. Yo lo que escribo es novela histórica. Entonces, desde el punto de vista social, ahora mismo la novela histórica está teniendo un éxito tremendo. Se está vendiendo muchísimo. Todas las editoriales prácticamente tienen su sello de novela histórica. ¿Por qué? Pues yo pienso que también es un poco reacción de lo que está sucediendo en los institutos y en la enseñanza. Es decir, la historia se está relegando, se está dejando atrás y está surgiendo como un interés mucho más grande para leer novela histórica y está habiendo este boom. Claro, la novela histórica también hay otro problema que aquí no se ha mencionado y es que sí hay una preocupación entre los autores y es que está cambiando la forma de narrar y la forma de introducirse a la gente. Ya no es la literatura, esas descripciones largas, ¿Qué os está pasando exactamente ahora mismo en la literatura? Yo hablo desde el punto de vista, que es la que yo domino, la literatura del consumo. ¿Qué es lo que está pasando? No sé si os habéis dado cuenta de que el Premio Planeta el año pasado lo ganó Carmen Mola. ¿Quiénes eran Carmen Mola? Eran 3 guionistas. Y los guionistas están introduciendo muchísimo en la literatura y están ganando todos los premios. Primero, pues porque son fáciles de vender, porque son todo gente conocida en televisión, dominan los medios, la prensa. Entonces están imponiendo a cualquier otro escritor que sea más tradicional en su forma de escribir. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo la literatura, la novela histórica y la novela en general está tendiendo a presentar enseguida la trama. No hay una introducción casi, es decir, en el primer capítulo ya tienes que empezar, lo que decías tú antes de enganchar, hay que enganchar.
tienen que ser muchos diálogos, tiene que ser corto, no entretenerse, en meterte inmediatamente en la trama, tiene que ser rápido, Secuenciado. secuenciado, exactamente, los giros. Viene una... no sé si es una moda, una corriente o qué, pero la están imponiendo los guionistas. Y la gente es lo que está consumiendo, es lo que pide. Yo lo veo porque ¿cuál es lo que se vende? Y entonces empiezas a mirar y empiezas un poco a tantear a ver qué es lo que se está vendiendo. Yo, desde el punto de vista como escritora, tanteo, es decir, ¿qué es lo que me van a pedir? ¿Qué es lo que me van a exigir, ¿no? El lector ahora? ¿Y qué es lo que está exigiendo? Y entonces tengo que leer un poquitín qué es lo que está vendiendo y por qué venden más. Y me estoy dando cuenta de que es otra forma de narrar y otra forma de escribir y de introducirse. Entonces, sí, es que eso como no había surgido, porque estamos hablando de una literatura, como decías tú, en mayúsculas y la literatura clásica, pero es que la literatura de ahora está tomando un camino... La literatura histórica, a mí me parece con mayúsculas desde el momento en que la gente se documenta y... Bueno, no, pero me estoy refiriendo un poquitín a cómo se está cambiando la forma de escribir. Sí. Y una de las cosas, por ejemplo, me acuerdo cuando mi hija estuvo enferma y bueno, yo tuve que leerle Harry Potter. Yo no entendía por qué Harry Potter tenía tantísimo éxito, y perdonar porque me vaya a la juvenil, ¿no? Pero es que yo cuando abrí de pronto el libro y me puse a leerle en voz, es que mi hija iba perdiendo la vista, esta hora es en la 11, pero bueno. Entonces estábamos en el hospital y yo la leía en voz alta porque es muy lectora, y entonces y era en aquellos años era el Harry Potter, era lo que dominaba, pero yo no lo había leído. Y cuando me pongo a leerlo en voz alta, se lo empiezo a leer para entretenerla, tenía ya 13 años, y me empiezo a dar cuenta, digo, pero si es que en la primera línea del primer capítulo ya estás metido en la historia, no te dejan respirar. Y te van contando pam, 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 pam. Y digo, madre mía, esto es otra forma de escribir. No, es otra forma de expresarse, y es otra forma. Y es ahí un poquitín también yo donde copié y dije, aquí tienes que espabilar, Elena, si quieres hacer algo, digo, porque si no te vas quedando atrás. Bueno, esta es me parece correctísimo. Yo creo que hay escritores que van por delante del lector y hay escritores que van por detrás del lector. El lector exige... ¿Qué quiere el lector? Facilidad hoy, ¿no? Linealidad, facilidad y sobre todo visualizar lo que está leyendo por la influencia de los medios de comunicación, etcétera. Entonces hoy los escritores se han convertido desde luego en guionistas, ¿no? Y las novelas en series. ¿Cómo triunfan las series en televisión? Las series son unos derivados, evidentemente, de los folletines del siglo XIX. Es decir, del continuará, una aventura, etcétera, etcétera. Sí. ¿Quién escribe hoy como Azorín? Nadie. Pero Azorín no escribía mal, escribía ¿no? muy bien. Azorín es un maestro de la literatura europea y universal. Pero claro, un lector hoy se pone a leer un fragmento de Azorín, la descripción de cómo se abre una puerta, y el lector al tercer renglón ronca. Prácticamente, no sé si ronca o respira con pasión, pero alguna de ellas, no es el lector de hoy, tiene necesidad de dinamismo narrativo. Salí del coche, cerré la portezuela, entré en casa, dije Maripilis, tal, no sé cuánto, tal, me llamaron por teléfono, tal, no sé cuánto. Sucesos, unas leves pinceladas de descripciones, la puerta. ¿De qué es la puerta? Entré a la puerta y ya... No hay nada, es todo darle velocidad. Influencia, sin duda, del lenguaje cinematográfico, el lenguaje de los medios de comunicación. Y la juventud que está con las redes, claro. La juventud viene con otro chip totalmente diferente. Claro. Entonces, bueno, si queremos vender, si queremos satisfacer al lector, pues le escribimos así. Mola como mola. Pues el Carmen mola, pues qué bien, pues éxito no sé cuánto y vende muchísimo. Ahora bien, la historia de la literatura que hemos explicado tú y yo no está precisamente de esa parte. Es muy selectiva y no quedan muchos. Escritores hay muchísimos, pero pasan muy pocos el filtro del tiempo. Lope de Vega era un bestseller de un vividor y un hombre de una gran intensidad vital, religiosa. Era un gran comediógrafo, un genio. Era un genio, ¿no? Un genio. Y tenía éxito y calidad.
y una enorme calidad. Era esto, Vendía, era pero esto, sí que no el tenía. público, era esto, era el colesterol. En fin, era el asunto, que hay que vivir de la literatura, porque era un escritor profesional. Pero nosotros que no somos escritores profesionales, Que no eso vivimos de la cambia, literatura, cambia nuestro punto de radicalmente. vista. Yo precisamente por eso pienso que hoy en día la mayoría que no vivimos de la literatura, pero escribimos, pues nos podemos permitir Eso es. escribir lo mejor que sepamos, que podamos, adecuadamente, con estilo, con un interés sociológico, psicológico, con lo que nos venga en gana, porque para eso escribimos sin ganar nada a cambio, Eso es, ¿no? ¿no? Ya me dirás poesía, fíjate lo que se gana en poesía, ¿no? Sí. Bueno, pues, Lo que pasa es que la historia de la literatura también desmonta eso. Bueno. ¿Cómo escribió García Márquez 100 años de soledad? Pasando hambre. Entonces, Claro, quiero decir, al final todo tiene su opuesto en la historia literaria. La poesía es un arma cargada de futuro, y cómo acabó el autor, Sí, sí, muerto en la indigencia. sí. O sea, sí, pues vaya futuro me espera. es una jubilación. Si os parece, pasamos al último bloque porque me parecía muy interesante traer vuestra visión sobre la literatura y la enseñanza, la literatura y los más jóvenes que tenemos ahí. Y fijaos la batería de preguntas que yo traía. ¿Qué músculo tiene la lectura entre nuestros jóvenes? Se pueden contestar varias cosas y opuestas además. ¿Consideráis que lo que tradicionalmente hemos llamado humanidades tiene un papel representativo en nuestro sistema educativo? ¿Qué carencias detectáis? Y en relación con lo que hemos comentado, yo decía, el consumo de ficción audiovisual goza de una excelente salud. En vuestra experiencia como docentes, ¿qué estrategias habéis utilizado para fomentar la lectura de obras narrativas? ¿Y cómo encaja el género lírico, si es que lo hace, en el esquema cultural de nuestros jóvenes? ¿Qué hacemos con nuestros jóvenes y la lectura? Bueno, yo, a ver, yo ya he dicho un poquitín cómo veo a la juventud. La juventud viene por otro lado completamente diferente al nuestro. Nosotros tenemos una educación que la juventud de ahora no tiene. Necesita rapidez, inmediatez, resolver todo ya y enterarte de la trama desde la primera línea. La poesía no tengo muy claro que estén por la poesía la juventud. Eso no sé vosotros cómo lo tenéis, pero vamos, yo lo que más veo, en principio leen poco, y los poco que leen, ya he explicado antes lo que necesitaban, lo que consumen. Antes estaba comentando con Elena que en la Feria del Libro de Madrid llama la atención, me decía, va gente joven, y digo, va mucha gente joven, pero claro, va gente joven, pero van ya directamente a sus autores, pues a Elizabeth Benavent, pero no veas qué colas tienen, ¿eh? Es decir, sí, dices, hombre, la juventud no lee, y te quedas así y dices, pues vaya cola que tiene. Pero cola de que te baja, casi que baja del ángel para abajo, vamos, una cosa impresionante. Y luego ves alrededor de las casetas, fuera de las casetas, se extiende pues todo lo que es el parque, y debajo de un árbol de pronto te encuentras que hay uno con su pinganillo y todo lleno de gente. Es un booktuber de estos que están promocionando, y están así los chavales. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que consumen exactamente esa juventud? ¿Qué consume? Pues un poco lo que estaba comentando yo antes, es decir, rapidez, inmediatez, tiene que ser una narración rápida, que enganche, y sobre todo también que hable también de sus problemas, de sus asuntos, tiene que ser muy juvenil en cuanto a toda la perspectiva, sus problemas, y si no, no entramos por ello. Y los clásicos yo creo que ni los huelen. No sé, vosotros. Adaptados sí, porque Bueno, pero porque les adaptado me obligamos, estás quitando ¿no? ya el Pero, clásico, vamos a claro, ver. sí. Hombre, la esencia queda, pero no. Pero yo creo que es que nosotros a esa edad, muchos tampoco leeríamos grandes clásicos. O sea, sí, podíamos leer el Quijote,
¿Quién ha leído El cantar de Mio Cid? No, A bueno, los 13 vamos a años. ver. Ahí hay clásicos, hay clásicos. Yo te diré con qué clásico entré en la lectura de los clásicos. Y fue además por una profesora de Santa Clara. No me acuerdo del nombre, pero sí, la novela es que me entró que facilísimo. Las inquietudes de Santiandía. Peor. Pío Baroja. Pero es que ¿por qué me entró? Porque de pronto empiezo a leer y digo, caray, si es el cielo de la bahía, si me está describiendo mi mar, si me estoy... Esto lo veo yo todos los días. Y hay intriga, hay aventura, Claro, hay claro. piratas. Personaje joven. Claro, es un personaje. Claro, yo tenía entonces, vamos a ver, yo hice el bachiller antiguo, quiero decir, tenía 16 años cuando estaba en COU. Estabas ahí. Entonces, claro, y era lo que me iba, porque yo además venía de qué, pues ¿qué había estado leyendo? Pues de pequeña, de muy niña, pues los de Enid Blyton, Celia, lo que dice, luego pasé a Salgari, pasé a ver, Salgari, Christie. ¿cómo se llama el otro? Bueno, Agatha Christie ya un poco más juvenil, pero espera, ahí... Julio Verne, ¿no? Julio Verne. Julio Verne, Sí, sí. bueno, Izane Grey, Claro, las claro. del oeste, hombre, no Sí, podían faltar, estupendo, a Carmyle, Curwood, pues venía Sí, de sí. esos, sí, Curwood, Oliver Curwood, hombre. Sí, sí. Entonces, porque no había tampoco, ahora otra cosa, ¿cuánta literatura hay ahora infantil y juvenil? Que yo no la había en mi época, ¿eh? Muchísimo. Es decir, leíamos a estos que ya prácticamente se pueden considerar clásicos dentro de la literatura. Sí, sí, sí. Y luego ahí ya pasé a cuando me presentó esta señora a Pío Baroja, Las inquietudes de Santiandía, empecé a indagar. Y ahí entré ya en los clásicos. Bien, muy bien. Buena gran profesora. Sí. Profesor. No, yo estaba. Es que has hecho muchas preguntas. Podríamos estar aquí hasta las 5 de la mañana. son muchas. Son muchísimas preguntas, sí. No sé qué. Yo creo que sí, las adaptaciones de clásicos. Yo creo que el principal adaptador de un libro para un alumno es el profesor. Es el profesor. Es el profesor. El alumno tiene que sentir que el profesor de literatura, en este caso, tiene que estar enamorado de lo que hace y de la propia literatura. Entonces tiene que revivirlo, tiene que haber una reviviscencia de ese libro que está. Si lees El cantar de Mio Cid y dejas que lo lean, no, hay que llevarles de la mano. Hay que llevarles de la mano, hay que presentarles a Rodrigo Díaz, tienen que saber quién es Doña Jimena, tienen que saber el abad de San Pedro de Cardeña, tienes que hacer como un juego literario, un juego de atracción. El profesor tiene que ser un imán. Después hay actuaciones buenísimas, lo ha dicho Elena Camacho, pero buenísimas, ¿no? Que guardan la esencia, ¿no? Pero el principal adaptador es el profesor, es el que dirige, es el dux, el que conduce al alumno, lo lleva de la mano y dice, fíjate qué palabra, mira, albricias, ¿qué te suena? La albericia. No. Esto es, a ver, esto es, incluso hasta con humor, ¿no? Enseñarles que lo clásico puede ser irreverente. Yo creo que es eso, ¿no? Los jóvenes leen, pero claro, ¿qué leen? Pues literatura de consumo muy fácil, muy visual, historias que tienen que ver con él, pero los mayores también. Mucha gente mayor quiere leer algo en el que esté un personaje que diga el lector, eso me pasó a mí. Me divorcié y después conocí a una señora, no sé cuánto, no sé qué, y después tal, pero tenía 5 hijos y uno de ellos era muy malo y no sé cuánto, no sé qué. Igual que yo. Qué maravilla, me ha gustado eso. ¿Por qué? Porque se busca la sintonía del lector con el personaje de la novela. Y eso ya enganchas. Enganchas absolutamente. Por eso hay tantas novelas, curiosamente, Elena que escribe novelas de historia, es decir, que se remonta al pasado, pero son temas muy actuales, muy referenciados en lo que ocurre ahora mismo. Esa reflexión que has hecho antes sobre el tema de la historia, que la he subrayado porque me parece interesantísima. Ante unos tiempos tan amnésicos como estos, que la historia pues prácticamente ha desaparecido y se nos venden a veces unas historias tremendas, hay una resurrección de la novela histórica. Bueno, ahí no veas los foros que hay. Hay uno de ellos, el Sí. último, que ya me ha dejado asombrada, es el de Puy de Fou, Sí. que han hecho también un concurso de novela histórica y han estado allí casetas y ha habido de todo, firmas de allí de autores de novela histórica. Siempre que la novela histórica. Pero vamos, frente a la amnesia, es decir, el regreso. Bueno, la novela histórica nunca
nunca se ha ido de España, ha estado muy presente en España, ¿no? En la literatura española, ¿no? Y hay novelas históricas y novelas históricas, ¿no? Pero vamos, ¿quién lee hoy El Señor de Bembibre, ¿no? Enrique Gil y Carrasco, una excelentísima novela histórica, ¿no? Porque hay autores que son tal, se lee más a Pérez Reverte que a Enrique Gil y Carrasco, por ejemplo. Pero sí, ante la amnesia frente al pasado, porque el pasado ya pasó y el futuro es muy oscuro, y así rima, pues entonces nos queda, pues eso, la novela histórica con temas muy actuales o con un tratamiento muy actual, para decirle al lector, esto que ocurre ahora, mira, como antes hubo algo muy semejante, ¿no? Y eso cumple una función, la novela histórica, de dar a conocer a la historia. Recuperar la memoria. En la novela histórica hay siempre historia. Hay siempre historia. E historia, además, me parece que gente que lo documenta muy bien. Pérez Reverte documenta sus novelas. Yo he conocido, a Pérez Reverte no lo conozco personalmente, pero conocí bastante en profundidad a José Luis San Pedro, que también escribió novelas históricas, y me acuerdo que me contó que en el despacho de su casa, para escribir una novela que ahora mismo no me acuerdo, algo real, algo que sucedía en Aranjuez, una novela muy extensa suya, dice: tengo las paredes de mi habitación, del despacho, todas llenas de pegatinas con no sé cuánto, entrada, la puerta, el color, el vestido de este, los zuecos del otro, no sé cuánto. Todo. O sea, una documentación, una novela histórica que le podía... El sitio real se titula la novela, me parece algo así. Y dice que le podía costar la novela escribirla 5 años. 5 años, llena de fichas y fichas. Bueno, desgraciadamente nos quedan apenas unos 10 minutos, entonces yo lanzo al público el guante para que comente, pregunte. Sí, por allí, por favor, cuando quiera. Tenemos... muchas gracias. ¿Está? Sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia interesante y muy ilustrativa que han tenido. Volviendo un poco a lo que decía Fernando antes de la identificación del escritor y del texto que a veces se escribe y tal, y por esa mera lectura llegamos a comprender, ¿no?, de quién es y a conocer de quién es. El mes pasado bajé ChatGPT en el ordenador y para hacer una pequeña prueba pues le dije que me hiciera un breve relato, máximo 8 páginas, de Caronte, de un relato breve en el que el protagonista era Caronte, pero sin más. En cuestión de 15 segundos aparecieron las 8 páginas, leí detenidamente las 8 páginas y era impresionante cómo, además de las referencias históricas del Caronte de la clásico, ¿no?, de la literatura clásica y tal, y tramado con el relato breve que yo le había propuesto y tal, lo hizo de una manera muy brillante, con un estilo incluso en tercera persona, en fin, todo lo que es la técnica literaria, perfectamente tal. Me gustaría que dedicaseis un par de minutos a hablar de esto. Es decir, bueno, pues impostor, por llamarlo de alguna manera, o que se introduce poco a poco y que cada vez va tomando pues mucho más peso para incluso en la literatura, ¿no?, como escritor. Gracias. Pues yo creo que es un peligro. Es un peligro que se cierne y también una oportunidad, parece ser, quien lo sabe utilizar. Yo el año pasado con un compañero de departamento pues hicimos una prueba y anduvimos ahí investigando y le pedimos que escribiera, me parece que era un romance, ya no me acuerdo, era algo de poesía. No hubo manera. Nos hacía un cuarteto, nos hacía un serventesio, nos hacía lo que fuera. Le explicábamos lo que era y nos decía con muy buenas maneras: perdona, es que no sé muy bien. Otra vez. Y no conseguimos que lo hiciera. Dicho esto, hay gente que parece ser que lo usa
y que sí que está bien para ciertos relatos o para narración o para resúmenes o para lo que sea. Entonces, por eso digo yo que lo veo como un peligro y creo que los guionistas lo ven también como un peligro. No sé dónde vamos a llegar con esto de la inteligencia artificial. No lo sé. No sé qué opináis. Yo no tengo ninguna experiencia, vamos, yo no sé ni manejarlo, no he tenido. Pero sí sospecho que en Amazon, porque me ha llamado la atención, está publicando novelas con inteligencia artificial. Sí sospecho y las está anunciando por ahí y las pone en un autor, pero me parece que no hay, el tal autor no existe. Pero vamos, no lo sé claramente, ¿eh? Sí, esto implica la desaparición del concepto de originalidad de la obra, del concepto del autor. Va a ser como en la Edad Media, ¿no? Donde la originalidad en la literatura medieval no era tan importante, o por lo menos, pues, en fin, el arcipreste de Hita, Juan Ruiz, cuando termina su libro de Buen Amor, que no era el título, porque no tenía ni título, en el último, al final dice, el que quiera añadir más, que añada. Es decir, no era una cuestión ni siquiera de originalidad, ¿no? Hay inteligencia artificial tonta y inteligencia artificial muy lista, muy lista. Sí, esto pues es muy serio, como dices tú, muy serio, porque va a traer consecuencias. Si se utiliza bien puede ser estupendo, si se utiliza bien, y puede ser tremendo. Pero vamos, la inteligencia artificial nos puede sustituir incluso a los profesores. A los profesores, no solamente a los libros, ¿no? No sé qué pensaría Dante de estas cosas, no sé, ¿no? Bueno, directamente al infierno, ¿no? Bueno, tenemos tiempo para otra intervención, si a alguien le apetece. Sí, por allí. Buenas tardes. Me sumo al agradecimiento que ha dado el anterior compareciente y sobre toda la charla ha estado como flotando una dicotomía entre lo que es la industria y lo que es la literatura verdadera. Y si se acuerdan, ahora que se cumplen 5 años del comienzo de la pandemia, hubo una campaña que era Salvemos la cultura. Y yo siempre me mosqué un poco, porque la cultura yo entendía que era, digamos, todo el mercado cultural, o la industria cultural, que no es precisamente la cultura. Supongo que estarán de acuerdo y si tienen algo que comentar, se lo agradecería. Gracias. Yo sí, desde luego estoy totalmente de acuerdo. Cuando las campañas institucionales de lectura y de cultura son campañas institucionales, luego por tanto hay un interés en que algo se venda, y no creo en ellas, y sobre todo con esos lemas de salvemos la cultura o leernos hará libres, pero bueno, a algunos les encadena para siempre, o hay grandísimos lectores que son unos canallas de nacimiento, que, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces yo ya parto de cierta desconfianza en cuanto a ese eslogan, salvemos la cultura. ¿Qué cultura? ¿A qué llama usted cultura? ¿A la cultura oficial? ¿A la cultura doméstica? ¿A la cultura mansa? ¿O a la cultura que se rebela contra lo que usted llama cultura? Bueno, estoy de acuerdo. Yo también, es que lo mejor no lo puedo decir. Pues lo he resumido. Nos queda un minuto. Si alguien más quiere intervenir, es el momento. ¿No? Parece que no. Pues este minuto lo voy a dedicar a dar las gracias de manera muy sincera a Elena Vargas, Elena Camacho y Fernando Abascal. Ha sido un verdadero placer escucharos. Igual. Igualmente nosotros también espero estar aquí. Pues también. Sí. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos.